Todos los que vimos el anime de Goblin Slayer sabemos la peculiar personalidad que tiene el protagonista, lo mucho que se centra en su cacería de goblins y la poca habilidad social que tiene. Pero, ¿cómo es que ha llegado a este punto? Para nuestra suerte, ya hay un manga que se centra en los sucesos antes del anime, llamado Goblin Slayer One Year, en el cual se basa 5 años antes de lo visto en el anime, por eso lo narraremos aquí. Al comienzo del manga podemos ver cómo una horda de goblins invadía la aldea del prota, esto durante la masacre a su pueblo, además de ver cómo su hermana le ordenó esconderse bajo el suelo, mientras que él pudo ver todo lo que los goblins le hacían. Ya han pasado 3 días desde el desastre ocurrido y nuestro prota ha sobrevivido durante todos estos días comiendo la tierra del suelo, pero la deshidratación lo obligó a salir del escondite y lo primero que hizo fue ir a tomar agua, para después percatarse que la funda de la daga de su padre estaba vacía, ya que había sido robada por los goblins. Al salir de la vivienda, se percata de todo el daño que los goblins hicieron. Afortunadamente, su amiga, la hija de los vecinos, un día antes se había ido a la granja de su tío, que se encontraba cerca de la ciudad, por lo cual ella había sobrevivido. Al querer salir del pueblo rumbo a la ciudad, se tropieza cayendo cerca de un cadáver, y por fortuna, porque los goblins aún no se habían ido, y antes de ser visto por ellos, se arrastra por la maleza, para después ver que las salidas están bloqueadas. Y para su mala suerte, los goblins lo notaron, ya que ellos pueden ver en la oscuridad, iniciando un combate. Pese a la superioridad numérica, el niño humano dio batalla, esto hasta que la diferencia del número lo superó. Los goblins acabaron ganando, y antes de que acabaran con él, todos ellos habían sido eliminados por un burglar, quien para fortuna o desgracia de nuestro protagonista, será su maestro durante los próximos 5 años, con un entrenamiento que roza lo inhumano. Al cumplir los 15 años, que en este mundo representan la mayoría de edad, nuestro protagonista se dirige al gremio de aventureros que se encuentra en la ciudad. Al llegar, se registra, conociendo por primera vez a la recepcionista. Una vez que le asignan el rango más bajo, siendo el de porcelana, va a la herrería comprando su primer equipo, para ir a su primera misión, una cacería de goblins. En su primera cacería, entra a la cueva de los goblins, empezando a matar goblins. Uno por uno van cayendo, salvando a una mujer que había sido capturada. Incluso aparece un trasgo, quien representa mayor dificultad, dejando a nuestro prota herido. Sin embargo, también cayó, para después pelear con el líder de los goblins, quien es un hechicero. El goblin hechicero empieza a lanzar rayos, mientras que el cazador los evita, y uno de los rayos termina cayendo en el trasgo, reanimándolo, para que cuando Goblin Slayer ya le había cortado la garganta al hechicero, este lo tomara por la espalda. Pero este no es el fin de nuestro protagonista, porque con su espada le arrancó la mano, para después atravesarle la garganta, finalizando con su primera cacería. Una vez finalizada la misión, su amiga de la infancia, también sobreviviente de la aldea, lo reconoció, invitándolo a vivir con ella en la granja de su tío, quien puso la condición de que tenía que pagar renta. Para su segunda misión, se encuentra con otros aventureros que también la estaban haciendo, así que hicieron equipo, eliminando a los goblins, pero por curiosidad de Goblin Slayer, decide diseccionar al duende en medio de la misión, con la finalidad de saber sus puntos débiles, pero al resto de aventureros les pareció mal, ganándose un poco de mala fama. Con el tiempo y la experiencia, termina cambiando su equipo para adaptarse mejor a sus cacerías. En su tercera misión, decide, cazar duendes, pero no es cualquier misión. En ella tuvo que defender a una aldea entera de una horda de goblins. Por ello, empieza a preparar toda la defensa de la aldea, inunda las tierras cultivables, prepara una muralla y pone lanzas en el agua. Y cuando la invasión empieza, la estrategia del cazador funciona, pues había dejado una entrada en la barrera, para que así los goblins entraran de poco a poco e ir acabando con ellos. Con esta estrategia, termina eliminando a los primeros 9 goblins. Sin embargo, durante la pelea, le terminan pegando con una piedra, que si no fuera por el casco, posiblemente ahí hubiera quedado nuestro cazador. Tras recuperarse, decide ir por el lanzador de piedras, quien termina llevándolo fuera de la barrera, sin pensar que sería una trampa, pues cuando salió, 3 goblins lo atacaron para dejarlo gravemente herido, recibiendo una golpiza por parte de ellos. Los goblins empezaron a entrar poco a poco a la aldea, y antes de que los goblins acabaran con él, notó como uno de ellos tenía la daga de su padre, lo que le dio más fuerzas para tomarla y empezar a matar goblins. Poco a poco, Goblin Slayer terminó acabando con ellos. Los goblins intentaron la misma estrategia, pero este ya estaba preparado, por lo cual no les funcionó, eliminando a todos los goblins que quedaron en la aldea, con un total de 25 bajas, logrando salvar a este pueblo, y con él a una niña que sin saberlo sería muy importante para la historia del mundo, porque esa noche soñó cómo sostenía una arma sagrada.
La batalla había tenido sus consecuencias y el cuerpo de Goblin Slayer las empezó a notar, pues tras regresar a su ciudad fue encontrado por un aventurero de lanzas, quien lo llevó al templo de la Madre Tierra para que fuera atendido, pero en el templo había demasiados heridos debido a una gran batalla contra un devorador de rocas, por lo cual era imposible atenderlo. Sin embargo, ahí se encontraba quien sería en un futuro la sacerdotisa, que justo cuando lavaba las vendas le lanzó su primer milagro a Goblin Slayer, curando parte de sus heridas y con ello salvando su vida. Por todas estas aventuras lo empiezan a llamar Goblin Slayer, de forma despectiva, ya que se considera a los goblins de los monstruos más débiles que hay. Pero aún con todo esto, la recepcionista crea una solicitud para promoverlo de nivel. En la siguiente aventura, Goblin Slayer fue a cazar goblins, pero lo diferente de esta misión es que tras rescatar a 6 mujeres, encuentra 2 cosas, una placa de identificación y un anillo con una gema que parecía estar ardiendo en su interior. Primero trata de vender el anillo, pero antes tendrá que identificarlo, por lo cual le recomiendan ir con una hechicera que vive a las afueras de la ciudad, justo en el sentido contrario de la granja. Una vez ahí, se encuentra con una hechicera a quien le presta el anillo, y ella queda tan fascinada que está dispuesta a pagar lo que sea necesario por él. Sin embargo, lo que Goblin Slayer quiere es algo que lo ayude a matar goblins, así que ella le ayudará a investigar sobre ellos. Para ello, la tendrá que llevar a una de sus misiones, en donde se pone a diseccionar a alguno de los goblins. Ella le muestra que usando la sangre de los goblins puede disfrazar su propio olor. Además de mostrarnos cómo solo hay goblins machos, cómo ellos pueden aprender de las demás especies, robando el conocimiento, cómo aprender de la montura, para hacer un tipo de caballería pero con lobos. Además de hacer una posible teoría sobre los trasgos, que tal vez puede que ellos sean los antecesores de los goblins. Quizás el ambiente o la nutrición los vuelve gigantes, y el cómo, si hubiera algún tipo de rey, los propios goblins lo derrocarían por pura envidia. Y acerca de que posiblemente tengan un lenguaje. Por todo su trabajo, le otorga al cazador un pergamino de portal, el cual dejará encargado a otra maga, para que haga un portal al fondo del océano. En la próxima misión, Goblin Slayer y nuestra maga tienen que subir a lo alto de una torre sombra, custodiada por una infinidad de sombras de goblins, muertos en alguna posible batalla. Al entrar, descubren que la torre tiene puertas por cada nivel, por lo cual tienen que abrirlas mediante la reconstrucción de la llave, por medio de magia y cálculos, mientras que Goblin Slayer tendrá que proteger a la maga de una infinidad de goblins que quieren impedir que suban a la torre. La dificultad sube a medida que avanzan de nivel, por lo cual les tomará más tiempo, lo que provoca que aparezcan más y más goblins. Al llegar a la última de las puertas, las hordas y las heridas causadas por los goblins hicieron que la misión se complicara. Por ello, el cazador escucha algunos dados caer, pero decide no confiar en la suerte y usar el pergamino que conectó al fondo del mar para eliminar a todos los goblins, utilizando la fuerte presión del mar. Con esto y con un hechizo que la maga se lanzó a ella misma, ganaron el suficiente tiempo para abrir la puerta, y una vez arriba, la maga utiliza el anillo para abrir algún tipo de portal, a un lugar más allá de nuestra comprensión. Quizás ahora esté con los dioses, o quizás no, pero es casi seguro de que ella no va a volver. Pero antes de irse, le entrega el anillo, un anillo que había perdido su chispa, ya que lo necesitará para respirar bajo el agua, porque gracias a su invocación, había inundado toda la torre, y una vez salió de ella, esta desapareció. La recompensa de esta misión, todo lo que la maga haya dejado, incluido todos los conocimientos que ha dejado en sus libros, además de materiales, por supuesto. Llegó el día que la promoción del cazador sería revisada en la capital, pero había un problema. Como en su historial solo tenía misiones de goblins, además hechas en solitario, dudan en darle la promoción, y para verificar que el ascenso sea merecido, la supervisora tendrá que acompañarlo en alguna de sus misiones. Pese a que Goblin Slayer no le importa ser promovido o no, lo acepta, ya que parece que a las otras personas sí. Por ello, el cazador y la supervisora harán equipo para corroborar su ascenso, pero el grupo tendrá sus dificultades, pues Goblin Slayer tendrá que pensar como equipo, siéndole difícil porque él siempre ha trabajado en solitario. Sin más, inician con la eliminación de 4 goblins errantes, pero tras encontrar pisadas de los lobos, llamados wargos, deciden ubicar el nido de donde salieron, pero les tomó varios días el poder llegar a una aldea cerca del nido, y en la cual obtuvieron la misión de cazar a los goblins, los cuales se encontraban en el interior de una montaña, pero este nido era diferente, pues en él habitaba un rey goblin, que presentaba un mayor tamaño corporal y que disfrutaba humillar a sus propios súbditos. Pero todos tienen algo igual, son goblins, y serán cazados por Goblin Slayer.
Primero, eliminan a los guardias de la entrada y después proceden a entrar a la cueva, encontrando una habitación en donde 8 goblins habían capturado a una mujer. Para reducir el riesgo, Goblin Slayer decide probar el polvo cegador que hizo con los materiales y conocimientos de la maga, cegándolos a todos para después eliminarlos. Sin embargo, cuando pensaban que todo estaba a salvo, un tronco utilizado como ariete atraviesa la pared noqueando al cazador, capturándolo en el proceso. Este termina siendo llevado frente al rey, rodeado de más de 100 goblins, para ser humillado por este, pero deciden no acabar con él, mejor lo utilizarían como cebo para poder capturar a las 2 mujeres, poniéndolo en un lugar más obvio, para hacer una emboscada, amarrándolo en una silla mohosa, y debido a que algunos goblins se estaban divirtiendo con él, terminan por romper la silla, liberando a Goblin Slayer, que aún con todas las heridas que le provocaron estos goblins, logra acabar con varios de ellos. Esto hasta que los emboscadores se dieron cuenta que el plan había fracasado, saliendo de su escondite para atacar al cazador, y en ese momento aparece la supervisora, quien termina por acabar con todos ellos, rescatando al cazador, llevándolo a un lugar más seguro, siendo el almacén del nido, lleno de provisiones y materiales que en realidad eran de unos elfos oscuros que utilizaban a los goblins como almacén, pero ellos son derrotados por otro grupo de aventureros, y en sus provisiones tenían muchísima pólvora, la cual será utilizada por nuestros aventureros para entrar a la sala del trono y lanzar varios frascos de cristal con pólvora dentro, utilizados como granada, eliminando a muchísimos goblins en el proceso, reduciendo considerablemente su número. Poco a poco, los goblins iban siendo mermados, por lo cual, al verse en apuros, el rey goblin decide abandonar la cueva, y en su intento de escape fue visto por nuestro grupo, quien no podía llegar a él, debido a la gran multitud aún restante. Sin embargo, uno de los propios goblins lo traiciona, tomando la corona, proclamándose como el nuevo rey. Y antes de que una pelea por la corona empezara, la supervisora decide utilizar la técnica del puño de los 100 pasos, eliminando a todos los goblins que tenía enfrente, incluido al rey, para después salir corriendo, ya que explotarían la cueva entera y con ello eliminando a todos los goblins. Una vez terminada la misión, la supervisora considera que el Goblin Slayer tiene potencial y por ende termina aceptando su merecido ascenso. Cabe mencionar que la aldea que salvó es donde vivía un gran amigo de este aventurero, que para quien no lo sepa, es uno de los que en el futuro ayudará a Goblin Slayer con la invasión a su granja. Continuando con la historia, aquí por primera vez aparece la elfa arquera, acompañada por otra elfa con espada, quienes viajaron juntas por temas económicos, pero sus caminos se terminan separando, mientras que la elfa arquera se va a la ciudad, la otra va al oeste, al mismo tiempo que nuestro cazador favorito se encontraba eliminando unos goblins. En ese momento, él se encontraba buscando una manera de eliminarlos más eficazmente, pensando en cómo utilizar el humo a su favor, cuando de repente aparece la elfa de la espada, apuntándole a su cuello. Tras ver que estaba cazando goblins y que era menor de lo que parece, decide confiar un poco, sentándose a platicar con él, mostrándonos que ella es una aventurera de rango bronce, siendo el 4º rango más importante que hay. Después de advertirle que tenga cuidado con el fuego, se va. Ya en la cabaña, decide estudiar más sobre el humo, esto con los libros que dejó la maga, para después cansarse e irse a dormir. Al despertar, escucha unos ruidos, por lo cual sale y nota que hay niebla. Se dirige a atacar el sonido pensando que eran goblins. Sin embargo, se trataba del tío y de la elfa, quien le había salvado la vida ya que eliminó a un oso lechuza que atacó al tío, para después irse. Al siguiente día, Goblin Slayer fue con el herrero a comprar suministros y de paso consultar lo del humo para enterarse que un material es útil para ello, pero peligroso ya que causa el efecto de envenenamiento, comprando un poco de resina de pino que al encender puede crear humo pesado, además de un antídoto. En su siguiente misión, Goblin Slayer va a unas ruinas, donde encuentra pocos goblins. Sin embargo, hay uno que tiene una espada mágica, pero un goblin es un goblin y cae con relativa facilidad, soltando la espada, pero justo en ese momento aparece un monstruo en forma de ojo que al verte fijamente puede acelerar el proceso de putrefacción, llegando al punto de ser mortal. Pero gracias a los huevos con polvo cegador logra acercarse para atacarlo, pero debido a su espada no logra penetrarlo, por lo cual su armadura se empieza a pudrir. Para su fortuna llega la elfa de la espada para eliminar al ojo, partiéndolo en dos, debido a que ella cuenta con una espada mágica, para después llevarse la espada que el goblin había soltado, finalizando con la misión. Debido a que su armadura fue dañada por el ojo, la recepcionista le indica que debería aprovechar para mejorar su equipo, tal vez hasta usar armas mágicas. Sin embargo, lo rechaza, ya que sería inútil para la cacería de goblins, y si él falleciera, ellos robarían su equipo, haciéndolos más peligrosos.
Por ello, solo va a reparar su equipo, pero el herrero va a tardar en reparar su armadura, ya que el camino de suministros ha sido bloqueado, así que sus materiales no llegarán hasta que ese problema sea solucionado. Y da la casualidad de que ya no tiene armaduras, por lo cual él no podrá ir de cacería. Al salir de la herrería, en uno de los cuartos se encuentra a la elfa de la espada, quien le da una bolsa de oro, ya que vendió la espada mágica y dividió las ganancias. Sin embargo, solo le dio un cuarto del dinero, ya que el otro tercio lo gastó. Por ello, para pagárselo, le va a enseñar algunas lecciones con la espada y acompañarlo por un tiempo en alguna de sus misiones. Pero aquí es donde llegamos al último manga publicado, así que hasta aquí llegó el video. Pero no olvides comentar qué otro anime o curiosidad quieren que les traiga, así que nos vemos en la próxima.